Y vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que hable a nuestros corazones. Señor, te damos gracias por esta bendición de poder compartir tu palabra. Y yo te ruego que la bendición tuya, que esa palabra poderosa a nuestros corazones llegue. Aunque estamos a la distancia, Señor, tú estás aquí, pero también estás en cada hogar y en cada corazón. Yo te ruego que tu hermosa palabra llegue a cada vida, Señor. Que tu Espíritu Santo haga lo que nadie puede hacer, que es convencer, que es transformar. Te doy gracias por esta oportunidad y esta bendición en Jesús. Amén. Bueno, es un gusto estar con cada uno de ustedes, aunque sea a la distancia, y poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, el tema que quiero compartir esta tarde es el tema de la adoración. Y hoy en día yo creo que si de algo carece la humanidad es de adoración a Dios. Tal vez hoy haya dudas, tal vez hoy haya reclamos, tal vez hoy mucha gente se pregunta si realmente Dios existe, porque a veces cuando las cosas no pasan como pensamos o como se las pedimos a Dios, dudamos de su existencia o de su poder. Y si hiciéramos un conteo de toda esta humanidad, de los miles de millones de personas, más de 6.000 millones de personas que habitamos el planeta, ¿cuántas de esa gente realmente estamos dando una genuina y verdadera adoración a Dios? A manera un poquito de introducción, comentaré que la situación en el mundo, en la gente que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo como su Salvador, se ha ido corrompiendo a través de las épocas, a través de las edades. Y esta situación nos las comenta el apóstol Pablo ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, del versículo 21 al 25. Fíjense lo que dice la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esa es la situación de la humanidad. Dice ahí la palabra de Dios que no le glorificaron, es decir, no le dieron adoración, ni le dieron gracias. La humanidad se volvió ingrata, empezó a trabajar, empezó a obtener cosas por sus propios medios, y entonces el hombre empezó a sentir que lo que tenía, que lo que ganaba, que lo que obtenía era gracias a su esfuerzo, gracias a lo que él hacía. Y así la humanidad se fue alejando más y más de su Creador, dejando de darle gloria, adoración, dejando de darle gracias por la vida, por la salud, por el trabajo, las fuerzas, todo lo que Dios nos da. Y dice ahí la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, que también se envanecieron en sus razonamientos, y que profesaron ser sabios. Es decir, el hombre empezó a crecer en sabiduría, en conocimientos, empezó a desarrollar ciencia, tecnología, y eso hizo que se fueran olvidando de Dios. Y empezó la humanidad a admirar los mismos hechos y logros del hombre, ¿verdad? Hace ya más de unos por ahí
no sé, 50, 60 años, unos 60 años que el hombre llegó a la luna, y desde esas épocas y desde antes todos los logros tecnológicos han admirado al mismo hombre. Y hoy en día a veces nos tienen con la boca abierta y hemos volteado a ver lo que el hombre ha hecho y le hemos dejado de dar gloria a Dios. Cuando el salmista decía: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí mismo en Romanos, nada más un versículo antes, dice: porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, es decir, esas cosas invisibles de Dios es su eterno poder y su deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es decir, su eterno poder y su deidad se hacen visibles, aunque son cosas intangibles, cosas que no pueden ver, pero se hacen visibles y tangibles para nosotros a través de la creación. Pero el hombre ha dejado de tener esa admiración por lo que Dios ha hecho y ha volteado a ver lo que el mismo hombre ha hecho. Y hoy en día estamos viendo nuestros celulares y vemos los avances tecnológicos en cuestión de genética, en cuestión de astronomía, en muchas áreas, y hemos dejado de admirar al Creador, de tal manera que dice la palabra de Dios que en lugar de darle, le hemos dado la gloria y la adoración a las criaturas en lugar de dárselas al Creador. Esa es la situación sin duda que hoy impera en la humanidad. Pero no solamente eso pasa allá afuera, no solamente pasa eso en la humanidad en general, también ha pasado con el pueblo de Dios. Desde la época, nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel, y la adoración a Dios también se fue degradando, de tal manera que Dios llega un momento en que se encuentra hastiado de esos sacrificios. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí en el libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 1, el versículo del 11 al 14. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiados estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo y convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Llegó un momento en la historia del pueblo de Israel que Dios estaba hastiado de esos sacrificios, que ellos llegaron a hacerlo ya por costumbre, por obligación, por cumplir, tal vez por acallar sus conciencias, tal vez por pensar que por esos sacrificios, esas ofrendas, ellos podían llegar a merecer las bendiciones de Dios. Y en otras épocas, cuando después del exilio, Dios habla fuerte a través del profeta Malaquías, habla a los sacerdotes, habla al pueblo, y dices que han traído a mi altar animales cojos, animales ciegos, aún animales robados han traído para ofrecérmelos. Y Dios se queja. Y sin duda, en mucho del pueblo de Dios podría ser esta la situación el día de hoy. Jamás podremos generalizar, porque Dios siempre tiene un remanente fiel. Siempre se ha guardado un remanente que le ama, que le adora, que le sirve, que no se ha llevado por la corriente del mundo, sino que su vida la ha entregado a Dios. Pero bueno, realmente lo que quiero tratar esta tarde es las características de una verdadera adoración. ¿Cuáles son las características?
Por supuesto que no agotamos el tema, solamente voy a dar tres características de una verdadera adoración. No nos serviría de mucho quedarnos con la desgracia que impera en el mundo y tal vez en mucha de la gente que conoce a Dios pero que no le honra ni le adora. Pero hoy vamos a ver, y la primera ocasión que la palabra adoración se menciona en la Biblia es ahí en Génesis capítulo 22, ahí en el versículo 5. Aunque vamos a leer, yo espero que siempre que veamos una transmisión, ya sea en vivo o repetición, tengamos ahí nuestra Biblia. Es sumamente importante. Y espero que me acompañes ahí en tu casita, ahí en Génesis 22. Voy a leer del versículo 1 al 12. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, seguramente tú conoces esta historia. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. Esa es la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia. Y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Bueno, aquí aparece la primera vez. Normalmente cuando vemos la primera vez que aparece una palabra importante, puede ser como ahora adoración, salvación, en la palabra de Dios normalmente marca el rumbo en todas las escrituras y revela cosas muy muy importantes. Por eso muchas veces nos regresamos a Adán y a Eva, por eso muchas veces tomamos desde el Génesis, porque se nos revelan muchas cosas muy importantes. Y aquí la palabra hebrea que se usa para adoración es shachar, que aparece en otras partes más adelante, y quiere decir postrarse, adorar, arrodillarse, bajar, dar culto, humillarse, reverencia. Eso es lo que quiere decir la palabra shachar. Y bueno, vamos a hablar tres características de la adoración. Y la primera característica que yo quiero compartir con ustedes es la obediencia. La obediencia cuesta, la obediencia se aprende. No nacemos obedientes. No sé si se han dado cuenta que desde chiquitillos ahí van los niños de año y medio, 2 años, ya empiezan a entender, ya empiezan incluso a hablar, ya caminan, y ahí van los niños de 2 añitos y se ven para acá. Y en lugar de obedecer, ¿qué hace el niño? Se va para otro lado. Ya sabe uno que solamente con el dulce o con el juguete, con el premio, pero nacemos ya con esa naturaleza desobediente. Y la obediencia se aprende, la obediencia cuesta, porque es muchas veces negarse a lo que uno quiere. La obediencia no se le da a cualquier persona.
se le da a una persona a la que tú reconoces que tiene autoridad sobre ti. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos reconociendo esa autoridad que tiene sobre nosotros. Abraham tuvo que ir aprendiendo esta situación porque años antes Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y cuando le dice sal de tu tierra, era vete de ahí donde estás. Pero le dice también: deja a tu parentela, deja a tu familia. Y él se lleva a Lot, su sobrino. Dios no le dijo: llévate a Lot, salte tú con tu esposa, sal, vámonos para afuera. Pero él desobedeció. Y sabes, si tú estudias en la palabra de Dios, cuántos problemas le trajo Lot a la vida de Abraham. ¿Por qué? Por desobedecer. Y así vemos algunos pasajes. Y sabes una cosa, Abraham fue aprendiendo a honrar a Dios. Abraham fue aprendiendo las consecuencias de la desobediencia, pero también aprendió que no solamente se trataba de ofrecer altares y holocaustos a Dios, se trataba de obediencia, porque la adoración incluye obediencia. No hay adoración si no hay obediencia. Un día Dios envía al profeta Samuel porque Saúl había desobedecido. Dios le había dicho al rey Saúl: destruye a todos los amalecitas, destrúyelos, a los niños de pecho, a los animales, al rey, a las mujeres, a los ancianos, a los varones, a todos, mátalos, no dejes vivo nada. Y él desobedece a Dios. Entonces envía a Dios al profeta Samuel, va Samuel a confrontarlo, escucha a esos animales que Saúl apartó y lo confronta y le dice unas palabras: ¿se complace tanto Jehová en los sacrificios como que se le obedezca? Él pregunta, pero él mismo contesta el profeta: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y nosotros sabemos, a veces pensamos que nuestros cantos, que nuestra adoración a Dios, entre comillas, es lo que complace su alma, pero aquí se nos revela: es mejor la obediencia. La obediencia es parte de la verdadera adoración, porque cuando tú obedeces a Dios, te niegas a tu voluntad. Cuando tú obedeces a Dios, estás reconociendo la autoridad que Él tiene sobre ti. Estás reconociendo que sus pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son tus caminos. Cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a Dios, estamos reconociendo que solamente Él es Dios. No a cualquiera se le rinde la obediencia, no a cualquiera. Y la obediencia total es a Dios. Por eso un día querían intimidar a Pedro y a Juan, a los apóstoles, y dijeron: ¿saben qué? No hablen en ese nombre. Y dicen ellos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra obediencia total es a Dios. Ante la gente, ante nuestros padres, ante los patrones, siempre tendrá algunas cláusulas, ¿verdad? Si nuestro patrón nos da órdenes, tenemos que obedecer, pero si quiere que robemos, claro que no lo vamos a hacer, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la verdadera adoración lleva obediencia, y esto cuesta, por supuesto que cuesta. La obediencia es reconocimiento de quién es Dios, de su autoridad, de su sabiduría. Sin obediencia no hay adoración. Y el segundo punto que quiero comentarte es sacrificio. La adoración lleva sacrificio. Cuando Dios le manda a Abraham inmediatamente obedece. Al otro día prepara las cosas desde temprano. Eso se llama disposición a obedecer. Y él se va camino a 3 días. Dicen los que escriben que más o menos eran unos 80 kilómetros que tenía que recorrer. Ahí van lentamente, 3 días de camino. ¿A qué iban? A ofrecer sacrificio. Fíjate lo que dicen estos versículos. Te voy a leer el versículo 2, 5, 9 y 10.
del capítulo que estamos leyendo, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿A qué lo tenía que llevar? A sacrificar, porque la adoración cuesta, porque la adoración lleva al sacrificio. El versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué hermosas palabras. Cuando dice ahí adoraremos y volveremos, es como juntar la adoración y la fe. Qué maravilloso cuando hay en nosotros adoración y fe, y eso había en Abraham. Por eso él dice: volveremos. Él no sabía que iba a ser Dios. O sea, Dios le está diciendo: mata a tu hijo. Y él no sabía qué iba a pasar. Fíjate lo que dice el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Puedes imaginar todo este cuadro? Primero, no fue algo rápido. Cuando Dios le da la orden, le dijo: a ver, ahorita que tu hijo está acostado y dormido, agarra un cuchillo y lo vas a matar. Lo manda a tierra de Moriah, camino 3 días. ¿Sabes lo que le significaron a Abraham caminar 3 días hacia el lugar? Y tal vez recordar cuántas veces esas manos acariciaron a su hijo y hoy iban a tomar un cuchillo para degollarlo. ¿Te puedes imaginar? ¿Te cabe en la cabeza eso? ¿Te puedes imaginar el dolor? Tal vez las preguntas: Señor, pues es que aquí estaban todas las promesas en Isaac. Y entonces él va camino a adorar a Dios. Por eso él dice: cuando llega y ve ya a lo lejos ese monte, les dice a los 2 de sus siervos que iban con él, que lo habían acompañado, les dice: ustedes quédense aquí, quédense con el asno, solamente vamos a ir mi hijo y yo, el muchacho y yo iremos. Dice: vamos a ir a adorar a Dios, vamos a ir a adorar a Dios, porque la adoración a Dios es sacrificio. A veces hemos vivido engañados: es que Dios no quiere sacrificio. Y yo muchas veces me he preguntado: ¿de dónde lo hemos sacado eso? ¿De dónde hemos sacado que Dios no quiere sacrificio? No lo he encontrado. Un día David dice: porque no quieres sacrificio que yo daría. Lo que tú quieres es un corazón contrito y humillado. Pero hay que ver que está hablando de pecado, está hablando de una situación de arrepentimiento. Pero eso no quiere decir que Dios no quiera nuestros sacrificios, es decir, nuestro esfuerzo, nuestra negación. Y entonces Dios nos lleva a esa situación extrema. Y a veces, en medio del dolor, nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios. ¿Sabes por qué es sacrificio la adoración? Porque la adoración no depende de nuestro estado de ánimo ni de nuestras circunstancias. La adoración depende solamente del reconocimiento que tú tienes y que yo tengo de lo que Él es Dios. Y nos hemos olvidado y hemos dejado de reconocer que Él hizo los cielos y la tierra. No sé si te diste cuenta al principio del servicio, como dice: todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Ese es nuestro Dios y nos hemos olvidado de darle gloria y honra. ¿Sabes por qué? Porque hemos sido de momentos. A veces nos hemos envuelto en la adoración de los demás y nos hemos conmovido y hemos llorado. Pero cuando hemos estado en el problema difícil y situación, hemos dejado de adorarle. Pero ¿sabes por qué la adoración es sacrificio? Porque cuando hay una verdadera adoración, aun que estés en el suelo lleno de dolor, tú sabes que Él sigue siendo Dios. Aunque parezca que las situaciones están fuera del control, sí, están fuera de tu control, pero tú sabes que no están fuera de su control, porque Él es el Señor del universo, porque todas las cosas fueron hechas por Él, para Él. Y
cuando tú entiendes quién es ese Dios, entonces no te mueven las circunstancias para adorar. Entonces no es que el templo está lleno para adorar. No. La adoración sale de ese reconocimiento y sale aún en momentos de crisis, sale aún en momentos de duda, sale aún en momentos de tristeza. Tú sabes cómo se sentía Abraham, pero él sabía quién era. La relación, no hay adoración si no conoces a Dios. Tienes que conocerlo. Y Abraham, a través de los años, empezó a conocer a Dios. Y antes de esta situación y después, él conoció a Dios. Dios se le fue revelando. De tal manera, al final de este pasaje, él pudo decir: Jehová proveerá. O sea, Jehová es el que provee. Jehová es el que y paso a paso, cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, podemos ver algo maravilloso. Toda esta semana estuve meditando en eso y yo me ponía a pensar, si Dios le dice, bueno, es que Abraham es mi amigo y cómo le voy a dejar de decir que voy a destruir a estas ciudades, a Sodoma y Gomorra, y entonces él va y le dice a Abraham: ¿sabes una cosa, Abraham? Voy a destruir a estas dos ciudades porque es mucho tu pecado. Y entonces él empieza a interceder: Señor, si no te molestes, pero si hubiera 50 justos, por esos 50 perdonaré. Claro que sí. Y si hubiera 40, y así empieza, como decimos nosotros, como que el regateo, ¿verdad? Pero no hay justos ahí. Y llega hasta 10, hasta que él entiende que no hay justos. Pero, ¿sabes? No solamente entiende que no hay justos en Sodoma y Gomorra. ¿Sabes qué entendió? Que los juicios de Dios son justos. Dios no solamente le dijo para contarle, Dios le tenía una lección. El Dios en el que tú crees es un Dios justo. Y así, a través de la vida, Dios nos va llevando para que le conozcamos. Y entonces nuestra adoración sea una adoración no a una imagen, a un Dios real que se ha revelado en nuestra vida. Nos ha dado motivos para adorarle. Y entonces, en medio del dolor, Abraham decide, en medio de la tristeza, él decide adorar. Y dice: el muchacho y yo iremos, adoraremos a Dios. Cuando tú tienes fe en Dios, no sabes qué va a hacer Dios, pero sí sabes que Dios tiene control de todas las cosas. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 11:19, realmente nos revela que Abraham no sabía lo que Dios iba a hacer. Dice la palabra de Dios que cuando Dios le pide a Isaac su hijo, ahí en Hebreos 11, él se lo ofrece. Dice: pensando que Dios es poderoso para aún levantarlo de los muertos. Es decir, él dijo: no sé qué vas a hacer, Dios, pero tú aquí me hiciste las promesas en Isaac. Yo no sé qué vas a hacer. Lo que sí sé es que eres poderoso aún de levantar de los muertos. Es decir, yo puedo degollar a mi hijo y tú le puedes devolver la vida. Si a dos ancianos, uno de 100 años y una anciana de 90, les permitiste tener este hijo, ¿cómo no vas a tener poder para levantarlo de los muertos? Y por último está el temor a Dios, el tener perdón. Ya estoy agregando el punto 4. El tercer punto es tener a Dios. Es que esto de escribir en griego, no crean, no es tan fácil. De repente, el griego es uno de los idiomas más difíciles, los que ya han estudiado lo saben. Pero aquí dice: tener a Dios en primer lugar. Llevar a Isaac, ¿por qué no le dijo: lleva otra cosa? No es lo mismo llevar animalitos. Él hubiera dado todo su ganado con gusto. No es lo mismo llevar animalitos al sacrificio que llevar a su hijo. ¿Sabes por qué? Porque si hay alguien a quien amaba Abraham, era Isaac. ¿Te acuerdas cuando empezamos a leer cómo dijo: lleva a tu hijo, tu único hijo, al que amas? Fíjate quién da testimonio del amor que Dios tenía a su hijo, Dios mismo. En pocas palabras está diciendo: yo sé cuánto amas a tu hijo, pero sabes una cosa, Abraham, yo quiero que me ames más a mí, porque yo te di ese hijo.
Sí, en Él están las promesas, pero más que las promesas está el Dios que da las promesas. A veces nosotros nos hemos enamorado de las promesas, nos hemos enamorado del ministerio, nos hemos enamorado de lo que Dios nos da. Enamórate de Él, porque de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Reconócelo, ámalo, adóralo. Él quiere el primer lugar. Y eso se lo enseñó desde el pueblo de Israel, se lo enseñó. Le dijo: ¿sabes una cosa? Quiero que me traigas tus primicias, tus primeros frutos. Y no siempre los primeros frutos son los mejores, pero son los primeros. Porque Dios le estaba enseñando al pueblo: yo soy el primer lugar en tu vida. Y cada primogénito que abre ahí la matriz de la mujer, cada primogénito será mío. No el primero siempre es el más guapo. Vean mi familia, yo soy el más chico. Y vean lo que Dios hace a veces hasta el último. O sea, no es que el primogénito sea el más guapo. No. Pero Dios le está enseñando al pueblo: el primero es mío, porque yo soy tu Dios, yo quiero el primer lugar. Y sabes una cosa, con Dios no cabe el segundo lugar. Dios no quiere el segundo lugar. Vamos a meternos eso en la cabecita. Dios no quiere el segundo lugar, no lo acepta, no le sirve. Para Dios es lo mismo el segundo que el último, es lo mismo. Él quiere el primer lugar, solamente quiere el primer lugar, no quiere otro. Y a veces nosotros hemos tenido otras cosas. Dios quiere ser en tus amores y en tus afectos el primer lugar, el primero. Eso es adoración. Si Dios no es el primer lugar en tu vida, no puedes adorarlo. No hay adoración, se confunde la adoración. Yo se los dije hace poco, cuando Aarón hace ese becerro de oro, que todo el pueblo dice: oye, ya se tardó Moisés, haznos unos dioses aquí. Y empieza: bueno, ahora quítense los aretes, quítense las pulseras, todo vamos a fundir. Y hace ahí Aarón un becerro de oro. Empiezan a adorar a ese becerro. Dice: aquí están los dioses que te sacaron de Egipto. Y empiezan a adorarlo. Y con una sabiduría tremenda, Aarón dice: mañana será día, Jehová, será fiesta solemne. ¿Tú crees que Dios iba a aceptar esa adoración? Dice su palabra que Él no comparte su gloria con nadie, y su gloria es la adoración que le damos y el reconocimiento como primer lugar. No uses esa palabra para nadie más. No le digas a tu hijo: te adoro, hijo. No se lo digas. No le digas a tu esposa: te adoro, porque la adoración es exclusiva de Dios. A nadie le digas: te adoro. A nadie, aunque suene bonito. A nadie. La adoración es exclusiva a Dios. Y Dios es un Dios celoso. Es un Dios celoso. Y Dios sabía cuánto amaba a Abraham, a Isaac. Pero dice: yo quiero ser el primero de tus amores. Yo quiero ser el primero de tus afectos. Y sabes, no voy a dejar que los sacrifiques, pero sabes una cosa: en este mismo lugar, algún día, yo sí voy a sacrificar a mi hijo por la humanidad. Y verás que sí, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hoy en día Dios reclama una verdadera adoración. No sé si te das cuenta, hoy no hablamos de cantos, hablamos de adoración. Los cantos son una forma que tenemos para adorar a Dios, pero eso no es adoración. Hoy hablamos que la adoración trae a la obediencia, al sacrificio y a tener a Dios en primer lugar. ¿Sabes una cosa? Dios hoy está reclamando adoración. Hoy el mundo ha lastimado el corazón de Dios porque le ha dado adoración a las criaturas y no al Creador. Pero también su pueblo hemos corrompido la adoración, la hemos menospreciado. Pero hoy quiere el Señor que nos volvamos a Él y que de todo corazón nosotros le adoremos. Si no hay obediencia en nuestra vida, si no hay sacrificio,
en nuestra adoración. Si Dios no es el primer lugar en nuestra vida, déjame decirte que cantas bonito, pero eso no es adoración. Déjame decirte que eres un buen cantor. He escuchado a veces que dicen, es que ese es un adorador. No porque cantes bonito, porque a veces cantas aquí y a veces estás cantando reggaetón allá afuera. Y nada más ve, no es porque tenga nada en contra del reggaetón. Si hubiera reggaetón cristiano, quién sabe. Pero nada más ve la letra tan asquerosa que tiene. Por eso estoy hablando del reggaetón. Y nos consideramos adoradores. Adoradores no es cantar. Adoradores, rendirnos a Él y reconocer lo que es. Vamos a orar. Te invito a que ores ahí donde estás. Y le voy a pedir a nuestro hermano Jonis que nos acompañe tocando mientras tú y yo oramos. ¿Cómo está tu adoración hoy? ¿Estará satisfecho Dios con la adoración que le das? ¿Qué le hace sentir en tu adoración? Sabes, un día Salomón dice en su palabra que le ofreció 1000 holocaustos. ¿Y sabes qué hizo Dios en la noche? Se le aparece y le dice: Salomón, ¿qué quieres que te dé? Pídemelo. Lo que tú quieras te voy a dar. Había llegado tanto el corazón de Dios, la grandeza de esos 1000 sacrificios. No sé si alguien le dijo: oye Salomón, no le exageres, son muchos animales, son 1000 sacrificios. Te das cuenta que con uno basta y tú vienes aquí con 1000. Pero dice la palabra de Dios ahí mismo que Salomón amaba a Jehová. A veces hemos sido tan miserables en nuestra oración, tan poquiteros, que pensamos que con 3 alabanzas, que con 5, que por tener nuestra lista de reproducción de alabanzas somos adoradores. Pero la verdadera adoración lleva a la obediencia, a negarnos a nosotros mismos. La verdadera adoración lleva al sacrificio. No depende de las circunstancias, no depende de tu estado de ánimo, porque estés triste o no, estés abatido, estés alegre, Él sigue siendo Dios y Él sigue estando sentado en su trono. Dice su palabra